Bien, cuando tengan todos me dicen amén. Amén. El tema de hoy es la parábola de la viuda y el juez injusto. La palabra del Señor dice así, yo leo el primer verso y ustedes leen el siguiente. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ustedes. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Todos. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hasta ahí la lectura, mis amados hermanos. Siéntase cómodo. Bien, ahora sí, mis amados hermanos, hoy entramos a ver una parábola que Dios ha puesto en mi sentir preparar para el día de hoy. No sé lo que el Señor vaya a enseñar el día de hoy con respecto a esta parábola. Pero antes de entrar en el tema, veamos qué nos dice el contexto. El contexto del capítulo 17 nos enfoca que Jesús estaba hablando con sus discípulos sobre las ocasiones de caer. También los discípulos le pedían al maestro que les aumentara la fe, porque generalmente a veces ellos comprendían que no estaban libres de caer todas las personas, aún que fuesen cristianos, hermanos. Jesús les daba a demostrar que justamente los hombres, aún viviendo en los caminos de Dios, muchos de ellos, generalmente, hermano, hablando, caían, hermano, en pecado. Por eso, amados hermanos, todos los días de nuestra vida estamos expuestos ¿a qué? A los ataques del enemigo. También enfoca en el mismo capítulo el deber del siervo, hermano. Todo lo que concierne a la vida cristiana, cuál es nuestro deber como cristiano, hermano. Nosotros somos siervos de Dios y lo que debemos nosotros obligadamente, si es que amamos a Dios, hacer para la obra del Señor, hermano. Habló también sobre los leprosos que fueron limpiados. Muchos de ellos, o todos ellos fueron sanados, pero muchos de ellos no regresaron para ser agradecidos con Dios, mas solo uno regresó, hermano. Y después finalmente hablaba sobre la venida del reino. Jesús les hizo ver a los discípulos y a toda la audiencia que caminaba con él que el reino no iba a venir con previo aviso, mas él les indicó: el reino de los cielos está entre ustedes, o sea, el mismo Jesús. Bien, amados hermanos, con todo ese contexto, ahora sí vamos a entender por qué Jesús empieza luego de esto a hablarles sobre la parábola de la viuda y el juez injusto.
Como introducción podemos decir, amados hermanos, que esta parábola Jesús la habla a toda la audiencia, que era necesario que el hombre que cree en Dios se mantenga en oración. No le puede decir a aquellos que no sirven al Señor, porque ellos no sirven a Dios, hermano. Si el cristiano, oiga, con dificultad ahora, no se diga el que está afuera. ¿Sí o no, hermano? Con dificultad ora el cristiano. Y el que está afuera, ni se diga, hermano. Entonces, amados hermanos, pero con esta parábola Jesús nos va a enseñar cómo debe de ser el comportamiento del cristiano frente a su Dios con el tema de la oración, hermano. Como dice el Señor Jesucristo que a través de esta parábola lo que Él pretende mostrarnos es la persistencia que nosotros debemos de tener para con Dios a través de la oración. Ahora, con esta introducción, amados hermanos, lo que podemos nosotros entender es que Jesús, ante una audiencia de gran variedad, ¿por qué digo de gran variedad? Porque muchos de los que estaban allí, primero, no conocían a Dios. Otros conocían a Dios, pero eran enemigos de Dios. Y otros conocían a Dios, pero querían seguir a Dios, que exclusivamente eso tiene que haber sido poquísimos, hermanos. Ahora, mis amados hermanos, ¿por qué necesariamente el enfoque de esta parábola? Porque si bien es cierto, ante tanta dificultad que había en el camino del cristiano y ante lo expuesto que estaba el cristiano ante los ataques del enemigo y las tentaciones del mundo como de la carne, Dios nos quiere enseñar que nosotros debemos de permanecer en oración todos los días de nuestra vida, contándonos con esta parábola. Muy bien. Veamos lo que nos dice el primer verso de este capítulo 18. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Bien, amados hermanos, la primera pregunta que nos vamos a hacer es: ¿por qué Jesús enseñaba con parábolas? Si bien es cierto, hermano, el lenguaje espiritual que el Señor conocía era demasiado complejo para el hombre común, para el hombre que prácticamente está hecho de carne, porque dice que las cosas del espíritu, la carne jamás las podrá entender. Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, usaba las parábolas como un lenguaje simple, un lenguaje sencillo, para que toda la audiencia, que en su gran mayoría era gente sencilla, pueda entender lo que el Señor decía. Pero qué increíble, ¿no? Que aunque este lenguaje era tan simple y sencillo, los eruditos y estudiosos se confundían y no comprendían. Por eso digo, la palabra de Dios es tan poderosa, tan increíble. Por eso el Señor Jesús dice que sus palabras son espíritu y estas tienen poder. Amén. Entonces, amados hermanos, quiero leerles este pequeño comentario que dice que en Mateo 13:3 señala y les dijo en parábolas muchas cosas. De hecho, gran parte de lo que enseñó Jesús era en forma de parábolas y a menudo descritas como historias con principios espirituales, porque enseña Jesús en parábolas. Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿por qué hablas en parábolas?, Él les respondió: a ustedes, mire, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino, pero a ellos no. ¿A cuáles ellos? A todos los que se oponen a la palabra de Dios, como en este caso eran los maestros de la ley, hermano. Ellos eran los enemigos de las cosas del Señor. Bien, amados hermanos, entonces, al que tiene, dice, mire, al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará de lo poco que tiene. ¿Qué significa esto? Generalmente, nosotros como gente sencilla, gente humilde, somos los que tenemos en abundancia la palabra de Dios y la podemos entender, hermano. Por eso a nosotros, que tenemos más se nos dará sobre la palabra de Dios, amados hermanos. El tema también de que
Ellos, los fariseos o los maestros de la ley, hermano, ellos, a pesar de que eran personas pudientes del poder económico, pero en cuanto a la palabra de Dios en la parte espiritual, no tenían nada. ¿Por qué? Porque andaban ciegos, productos del pecado. Y esto dice que a ellos, que a pesar de que no tenían, se les quitará de lo que no tenían. Amén, hermanos. Ahora invito al pueblo a ver sus Biblias en el libro de Mateo 13, capítulo 13, versos 11 y 13. Y que alguien lo lea, por favor. ¿Vale? Sí, léala nomás, hermano. ¿Sí? Pongámosle atención, hermana, a la lectura. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Amén. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Así es. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos? Amados hermanos, muchos a lo mejor no entendieron esto, hermano, pero está más claro que el agua. No necesariamente la persona tiene que ser pobre para entender. No necesariamente tiene que ser la persona rica para no entender. Amados hermanos, dice justamente en la parte que leía la hermana, a los que escuchan atentamente, a ellos les es dado justamente el conocer, ¿qué cosa? Los misterios del reino. Amados hermanos, a lo mejor de aquí, del grupo que estamos aquí hoy día, que hemos venido a un culto más, algunos, al escuchar este mensaje no van a entender, hermano. Y si no entienden, preocúpense, hermanos, porque quiere decir que usted está dentro del grupo a los que se les está ocultando las cosas del reino, porque a lo mejor su corazón no está anclado en el Señor. Por eso es necesario, hermano, que el pueblo entero entre en una oración constante, porque el conocimiento y la sabiduría de Dios no viene por nuestra cuenta, es porque Dios nos provee justamente de la sabiduría y del conocimiento. Pero si estamos en oración, hermano, y si vivimos en santidad. Entonces, amados hermanos, a veces, hermanos, habemos miembros en las congregaciones que tenemos mucho tiempo en las congregaciones y escuchamos los mensajes y no comprendemos por qué. Porque lamentablemente por el pecado en el que vivimos los ojos nos son vendados. Y hay muchos que estamos en esa condición, hermano. Muchos. Tenga mucho cuidado, hermano, que usted no sea uno de ellos. Por eso, hermano, si no entiende, corra a su casa y muestre interés en la palabra de Dios y dígale: Señor, quiero que me enseñes esto que no entendí el día de hoy. Porque cada mensaje es una bendición para el pueblo, hermano. Así que dele importancia y muéstrele interés a la palabra. Así que, amados hermanos, por esta razón Jesús enseñaba en parábolas. El propósito era que los pocos que entienden, a ellos les sea revelado justamente los misterios del reino, y a los que se oponen les sea oculto, hermano. No sea que ellos también se arrepientan y luego después se salven. No sería correcto. Bien. Luego, amados hermanos, dice sobre el mismo versículo 1, dice la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así es, hermano. El cristiano debe de orar siempre, constantemente. Hay muchos que confunden esta expresión, hermano. Hay muchos que creen que tienen que estar encerrados las 24 horas del día a orar, a no ser que sea Dios quien le plantee eso al cielo, que es otro caso. Pero constantemente significa que en el día usted ore con frecuencia. Me levanté, oro, agradezco al Señor, le doy gracias por el día nuevo que estoy recibiendo, gracias por los alimentos que voy a recibir. Muy bien,
luego viene, qué sé yo, va a salir, ore al salir, luego regreso del lugar de donde me fui, me voy a bañar, órese al bañar porque también se puede caer, se golpea la cabeza y ahí quedó y no levantó. Ore al bañarse, ore al ingerir los alimentos, o tenga también un tiempo a solas de orar con el Señor, por su familia, por sus hermanos de la iglesia, orar constantemente por cualquier cosa. Eso es lo que el Señor quiere y demanda de su pueblo, un pueblo permanentemente comunicado con su Dios. La pregunta aquí es, ¿lo estamos haciendo? Más que seguro no. Quizás oramos en la mañana, me levanté, gracias Señor, y esa es toda la oración del día, y otros, bueno, puede que sí lo estén haciendo. Pero el Señor nos está enseñando lo importante que es orar, hermano. Vemos clara evidencia de que hay un pueblo que no ora, porque si orara frecuentemente, el amor hacia el Señor se incrementara en ellos y estuvieran aquí. Y estuvieran aquí, hermanos. A lo mejor les disgustó la hora en la que estamos justamente reuniéndonos. Para el Señor no hay hora. El que le ama a cualquier hora le busca y le sirve, hermano. ¿O no es así, hermano? ¿O hay una sola hora en el día para servirle al Señor? No, es en todo tiempo. Entonces, hermanos, vemos claramente que muchos no oramos. Y eso nos hace verdaderamente, ¿qué? Vulnerables, nos hace personas verdaderamente irresponsables ante nuestro Dios. Verso 2. Miren lo que dice. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Aquí empieza ya la historia real, porque es una historia real. Jesús no es mentiroso para crear historias ficticias. Muchos estudiosos se atreven a decir que muchas de estas historias no son verdaderas. Por eso yo no soy amigo de los tantos estudiosos. Jesús, en primer lugar, no es mentiroso. Jesús es santo y santo de verdad, hermano. Si usted cree, hermano, dirá a todos estos estudiosos que se los reprende en el nombre del Señor. Dice que había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, hermano. ¿Qué significa esto? ¿Por qué justamente Jesús trata de un personaje de tal característica, hermano? Porque lo que Jesús quería mostrar era que en un hombre de tamañas características, a pesar de su mal comportamiento, de su mal corazón, llegaría un momento en que haría algo bueno por alguien, hermano. Jesús está tratando de demostrar con este hombre que él era una máxima autoridad dentro del pueblo donde él habitaba. Él tenía el cargo de ser juez que impartía supuestamente, entre comillas, justicia. Ahora la pregunta al pueblo es, ¿el hombre puede entregar justicia? No, porque la justicia es un don de Dios. Aquí viene la parte interesante del estudio, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Amados hermanos, cuando una persona no tiene temor de Dios, le vale un bledo la justicia. Comienza a actuar como a él le parece. Hoy en día nosotros vivimos tiempos, hermanos, donde ustedes ven en el ámbito político, hermanos, hay figuras políticas que, hermano, roban abierta y descaradamente ante los ojos de toda una nación, y estos personajes nunca son encarcelados. Los jueces a los que son sometidos, hermanos, oiga, emiten sentencias bajo conveniencia. Y este juez descrito aquí en la Biblia tiene esas características. Ustedes son testigos, hermano, de cuánta noticia al diario, hermano, salen de personajes como estos. Ministros que tienen la autoridad de dirigir ciertos ministerios del país y que lamentablemente ellos reciben recursos y, oiga, no se hace absolutamente nada. No estoy queriendo hablar de política, pero sí enfocando hacia dónde nos lleva esta historia.
Hoy en día tenemos abogados que defienden al criminal, defienden al drogadicto, defienden, oiga, a los ladrones. Y encima, oiga, como dice el hermano, hacen todavía prevalecer, entre comillas, los derechos humanos. Cuando en realidad derechos humanos no hay. Solamente es pura pantalla. Así es, hermanos. De esos quilates era este juez. Era del mismo. Por eso miren lo que dice. Había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. A él única y exclusivamente le interesaba su beneficio personal. El abogado de hoy en día, no digo todos, para que no todos salgan afectados, pero en su gran mayoría, hermanos, no se mueve si no hay dinero de por medio. Aunque el abogado mismo haya visto a la persona que es inocente, si no tiene plata no te defienda. De ese tipo es este abogado, de ese tipo es este juez que la Biblia nos relata. Era un hombre sin corazón, sin compasión. No le importaba lo que opine la gente, peor aún Dios, hermano. Para él era solo él y nadie más que él, hermano. Pero ¿a dónde queremos llegar con esto? Que a pesar de ser de este tipo, este hombre, mira lo que dice el verso 3, que allí mismo donde estaba este hombre, había en aquella ciudad una mujer o una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Mire, hermano, en esa misma ciudad donde este juez administraba la justicia, o hermanos, donde él tenía todo el control de la justicia, también había una mujer viuda. ¿Y qué es para nosotros una mujer viuda? Según la Biblia nos enseña, es una mujer que no tiene alguien que la represente como un esposo. Pero el caso de esta viuda no lo dice literalmente, pero se asume en base a los estudios que posiblemente ni siquiera tuvo hijos, porque no tenía a nadie quien dé la cara por él. Era esta mujer sola. Era la que constantemente iba donde el juez y le decía: hazme justicia, hazme justicia. El juez venía y le decía, ya la veía, al secretario le decía: no la hagas pasar, dile que no estoy, que estoy ocupado. Como a veces a lo mejor muchos hermanos dirán cuando el pastor la vaya a visitar o le llame por teléfono: dile que estoy ocupado, o dile que estoy haciendo esto. Nadie dice así del pastor, ¿no? Bueno, espero, gracias a Dios. Entonces, amados hermanos, este juez recibió la visita de esta mujer muchas veces. ¿Qué quiere decir esto, hermano? En primer lugar, este juez, ¿a quién está representando? En una parte representa a Dios. ¿Por qué digo en una parte? Porque Dios no es malo, pero este hombre sí era malo. Pero él es un juez y Dios es un juez. Segundo, la viuda, ¿a quién representa? Al ser vulnerable, al ser que está desprovisto de todo, al ser que es débil, en este caso, el pueblo del Señor. Nosotros que estamos en necesidad ¿de qué? De justicia. Ahora, la acción de la mujer, ¿a dónde va a buscar justicia? En el hombre. Todo esto tiene una razón de ser, hermano. La mujer buscaba permanentemente al juez para que le ministre dándole justicia, pero el hombre se negaba a hacerlo porque no veía ¿qué cosa? Las monedas o los dólares. Si no hay dólares, no te puedo ayudar. Como hoy es el caso también de la medicina. Si no tienes dinero, te mueres. Una dura realidad que vivimos hoy, hermano. Si no hay dinero, te mueres. Si no tienes plata, te ves aquí nada más en el centro médico de aquí del pueblo, pero no llegas a Guayaquil, porque no hay dinero. Ya no existe el amor a la vida de las personas, hermano. La gente hoy en día muere como mosca, si se ha dado cuenta. Es tan frecuente ver ahora, todos los días, que la gente se muere. Y muchos de ellos se mueren porque incluso los mismos médicos le ponen el final. Sí, hermano, nos ha tocado justamente ser testigos de estas cosas, hermano.
En muchos de los hospitales ponen a los médicos practicantes, ¿para qué? Para que practiquen con los pacientes, y si ese paciente no representa a alguien que tenga poder económico, que se vaya. Es muy delicado lo que estoy diciendo, hermano, pero es una gran realidad, hermano. Como hoy también vemos, hermano, los medicamentos, hermano. La persona que tiene X enfermedad, hermano, ahora la enfermedad es el negocio del siglo, si ustedes no lo saben. Los grandes laboratorios se hacen millonarios con las enfermedades de las personas. Y si usted no tiene plata, también se muere, hermano. Así que hoy, lamentablemente, vivimos en tiempos donde la humanidad no se mueve, como dicen si no hay aceite, si no hay dinero. Sí, hermano. La policía ya no hace justicia porque no hay dinero. Y todas las áreas del ámbito social. Pero bien, eso es tema de otro asunto. Pero volviendo a lo nuestro, hermanos, este juez es tomado como ejemplo por parte de Jesús para demostrarle a la audiencia en ese entonces Jesús que aún en un hombre de corazón perverso, aún hubo un espacio de ¿qué? De bondad. Pero no era bondad, ya lo vamos a ver bien, hermano, no era bondad. Aquí vamos a leer este relato y quiero que el pueblo le ponga atención porque esto va a ser pregunta del día martes. Perdón, el día jueves. Póngale atención, hermano. Mire, en este punto, en primer lugar, Jesús comienza describiendo la intervención de un personaje que es del lado opuesto a la justicia. Así es, el juez. Un juez que no sentía respeto por nadie, ni que además no le importaba hacer justicia, porque su único propósito era preocuparse por él y nadie más. En pocas palabras, el tipo de ayuda que el hombre puede encontrar en el mundo es como la de este juez. En segundo lugar, describe el otro lado de la moneda que está representada por la viuda, que pedía con humildad, de forma persistente, justicia en las autoridades humanas, en las que no se puede tener esperanza. Sin embargo, este es un caso muy especial del cual nuestro Señor Jesucristo nos ilustra, o ilustra a la audiencia de que aún de estos elementos Dios toma para favorecer al justo. Así es. La primera pregunta es, ¿por qué Jesús hace referencia sobre un hombre de perverso corazón? Ya lo vamos a ver. En este caso, o en esta parte, Jesús quiere enseñar a la audiencia que aún en los hombres de perverso corazón podemos encontrar algo bueno de rescatar cuando somos perseverantes en lo que nos planteamos conseguir. Así es, hermano. Este era el caso de la viuda. Ante un hombre malo, le niega 1, 2, 3, 4, hasta más de 30 veces tuvo que haber acudido esta mujer al juzgado para que este hombre le haga justicia. Pero ¿qué pasaba? Que este hombre no quería ayudarlo. Simplemente porque era pobre, porque no tenía recursos. Pero aquí viene algo interesante que el Señor nos quiere enseñar. La mujer nunca se dio por vencida. ¿Qué hizo la mujer? Continuaba yendo. ¿Qué nos está enseñando el Señor? La iglesia. Con cualquier cosita dejó de venir. Con cualquier cosita ya no viene. ¿Sí se está dando cuenta, hermano? Esta mujer ante un hombre malo, que a lo mejor hasta la trató mal, hermano, no lo dice, pero asumo porque era un hombre malo. A lo mejor este hombre tuvo que haber salido y lo hubiera insultado. Pero ella no se dio por vencida y siguió adelante en su propósito, era tener justicia. Y es lo que el Señor le quiere hacer ver a la congregación, que el pueblo tiene que tener persistencia.
La mujer nunca abandonó el propósito o el objetivo que era obtener justicia. Le pregunta a la iglesia, ¿cuál es su propósito ante Dios aquí en la iglesia? ¿Cuál es su propósito ante Dios aquí en la iglesia, hermano? ¿Qué quiere el Señor? No sabemos. Queremos justicia. ¿Qué dice usted, hermano? ¿O no quiere justicia? Nosotros también estamos en la posición de la viuda. Nosotros estamos ante la posición del juez, pero en este caso Él es el juez justo. No es como este hombre. El Señor lo que nos quiere mostrar es a través de este relato. Pero si esta mujer, insistiendo tanto ante un hombre injusto, ante un hombre perverso, que no quería escuchar ni saber de hacer justicia a nadie, encontró que se cansó el hombre de tanta insistencia y él dijo, le voy a hacer justicia. Hasta que me convenció. Y el Señor dice, mucho más ustedes que son mis hijos, yo voy a responder prontamente cuando ustedes clamen a mí. ¿O no es así, hermano? ¿Y por qué dejamos de orar? ¿Por qué dejamos de venir? Muchos ya no queremos venir, buscamos cualquier excusa barata para no venir. Jesús no puede ser comparado con nada ni con nadie. No debe de haber ninguna razón para que el hombre abandone al Señor, hermano. Ninguna razón. La Biblia nos da tantos ejemplos de hombres y mujeres que han sido maltratados, golpeados, hermano. La primera iglesia es una de ellas, hermanos, que fueron perseguidos a pedradas. Muchos de ellos asesinados, pero nunca se dieron por vencidos. Siempre se mantuvieron ¿en qué? En la persistencia hacia el Señor. Hoy en día ya no podemos nosotros venir medio alguien nos dice algo. Somos una generación de cristal que apenas nos miran medio chueco nos quebramos. Nos quebramos, hermano. Mira esta viuda, maltratada, rechazada, ignorada, pero ella se mantenía en su objetivo bien claro, que era encontrar lo que buscaba tanto, hermano. Y lo hizo ante una persona equivocada. Pero sigamos el relato, hermano. Los voy a llevar a leer Proverbios 28, verso 6. Porque esto hay que mostrarlo con la Biblia. ¿Sí? ¿Alguien que le dé lectura? Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos ricos. Mejor es el pobre que anda en su integridad, en este caso era la viuda, que el que es torcido como el juez, aunque sea rico, que obviamente debía de haber sido rico. El pobre, en este caso que es la viuda, representa a nosotros, el pueblo del Señor, hermano. No pobre materialmente hablando, sino pobres de espíritu, sencillos, humildes de corazón, que necesitamos justicia, pero lamentablemente no la encontramos en los hombres, porque en los hombres nunca podremos encontrar justicia. Pero a pesar de todo, de que el hombre era perverso, se hostigó. Porque la viuda, ya me imagino a la viuda, hazme justicia, ya ándate a tu casa, no te quiero ver, otra vez estás aquí, otra vez viene esta mujer. Y la mujer se iba y al día siguiente volvía, como que nada había pasado. Hazme justicia, hazme justicia.
aunque sea malo, pero por la insistencia, hermano, el hombre consigue. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar, que seamos perseverantes. Aquí el pueblo, hermano, pase lo que le pase, hermano, nunca debe dejar de servir al Señor, hermano. Así tenga usted un conflicto con su hermano, así tenga usted un conflicto a lo mejor con el pastor, hermano, por desacuerdo, nunca debe dejar de servir al Señor, hermano. Porque la Biblia es bien clara que allá en el reino de los cielos no entrará cosa sucia. Si el pastor está con resentimiento contra alguien, simple y llanamente no entra al reino de los cielos. Y la oveja, si está resentida con su pastor, peormente, hermano, no entrará en el reino de los cielos. Hermano, si tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti, ¿qué debe de hacer el cristiano? Deja ahí tu ofrenda. ¿Y qué debe de hacer? Ve y reconcíliate con tu hermano. Porque si estás en esa condición, no podrás entrar. Yo viví la experiencia de un familiar que era cristiano, hermano, pero estaba con algo de resentimiento contra alguien y no podía estar tranquilo por eso. Aunque sea cristiano, hermano. Si no abandona el resentimiento, no entrará en el reino de los cielos, hermano. Porque el resentimiento es un pecado y el pecado es suciedad. Nada sucio entra en el reino de los cielos. Amén, hermano. Amén. Proverbios 29, verso 2. Sí. Proverbios 29, verso 2. ¿Alguien que encuentre, lee lectura, por favor? A ver, léalo. ¿Quién dijo amén? Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando gobierna el impío, el pueblo gime. ¿Qué significa esto, hermano? Que, oye, hermano, cuando nosotros como pueblo estamos llenos de gente justa, gente que vive en piedad, vive en amor, la felicidad reina, hermano, la paz reina. Pero si en medio de un pueblo gobierna a alguien que es impío, ¿qué es ser impío? Alguien que no vive bajo el temor de Dios, que practica el pecado abiertamente, hermano, que practica la maldad. El pueblo sufre, ¿por qué? Porque el pecado trae destrucción, trae ruina. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos de ser un pueblo que viva siempre, siempre amando la paz y la justicia del Señor. Para vivir ¿cómo? En paz. Bien, el otro punto de aquí dice: pero ¿por qué no temía a Dios ni respetaba a hombre? Entonces mire lo que nos indica. Vemos que este hombre no tenía temor de Dios, lo que indica que a pesar de saber de su existencia, no le importaba pasar por encima sus leyes. Ocurre también a veces con los cristianos, hermano. ¿O no vemos cristianos en esta condición, hermano? Que no nos importa pasar por encima las leyes del Señor. Sí, hermano, y es lo que más hacemos. El pastor viene, enseña la palabra de Dios y en la palabra del Señor dice: orad todos los días sin cesar. El pueblo lo que menos hace es orar. Eso es pasar por encima de la ley, la orden del Señor. No dejar de congregarse, lo que más hace, no venir a la congregación.
Eso es vivir en rebeldía contra Dios, hermano. No pelearse entre hermanos o no tener resentimiento contra nadie. Lo que más hacemos. Hay resentimiento. Entonces, hermanos, lamentablemente este hombre, a pesar de saber del éxito, porque sí sabía, por eso dice el relato, no tenía temor de Dios. No dice que era ateo. Era un hombre que sabía de la existencia de Dios, pero no le tenía temor. ¿Le importa un bledo tu ley? Eso es durísimo, hermano. E incluso yo lo creo hasta peor que el ateo. Por lo menos el ateo dice, yo no creo por esto, pero este de acá se rebela contra Dios de frente. No me importan tus leyes, las paso por encima. Ay, hermano, eso es peor. Y a veces habemos cristianos que hacemos estas cosas, hermano. Aquí le decimos al cristiano, hermano, vamos a estar aquí en las próximas reuniones, amén. Y llegan las reuniones y ni asoman. Eso se llama rebeldía contra Dios. Y después están llorando porque todos los problemas le vienen encima. Se rebelan contra Dios abiertamente, pues, hermano. Entonces, amados hermanos, los voy a llevar a leer Salmos capítulo 68, verso 6. Miren lo que nos está diciendo. Lo voy a leer yo mismo. Dios hace habitar en familia. ¿A quién? A los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Amados hermanos, aunque nosotros no hallemos justicia, como es el caso de esta viuda, hermano, pero nosotros confiamos en Dios Todopoderoso, que es el único juez justo. Mire, hermano, nosotros vamos a vivir en bendiciones, aunque no estemos gozando de buena abundancia de materiales, hermano. Lo más importante es vivir en paz. Hay gente que tiene harto material, pero vive en guerra. Ustedes ven ahorita esas naciones, hermano, las más poderosas están en guerra, hermano. ¿A dónde cree que los va a llevar una guerra? A bonanza, los va a llevar a ruina. Las naciones que entran en conflictos, en guerras, hermano, son naciones que entran a ser destruidas, devastadas, sufren hambruna, sufren muertes, pestilencias. Entonces, amados hermanos, nosotros como cristianos verdaderos, nosotros debemos amar, estar más en familia, aquí, hermano, adorando y exaltando el nombre del Señor. Pero ¿qué más hacemos? Nos quedamos en casa. Y quedarse en casa no es una buena idea, sino pregúntele al rey David lo que le pasó en casa. Pregúntele al rey David lo que le pasó por quedarse en casa. ¿En qué repercutió el haberse quedado en casa, hermano? Toda su familia más adelante se fue contra él mismo. Entonces, amados hermanos, cuando no leemos las escrituras, cuando no meditamos en las escrituras, es que nosotros hacemos estas cosas, hermano. No estar aquí. Como otro punto tenemos también, ¿por qué habló Jesús de una viuda? Amados hermanos, porque los esposos y los padres juegan un papel fundamental en la familia. Cuando el hombre no está, la esposa y el hijo pueden sufrir de muchas maneras. La Biblia nos dice que Dios mismo interviene para proteger y cuidar a los huérfanos y a las viudas. Padre de huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Que la iglesia en este mundo, oye, es igual al caso de la viuda. La viuda no tenía quien la represente en ese pueblo. En el mundo, amados hermanos, ¿quién ayuda a la iglesia en estos tiempos? Nadie. En el mundo estoy diciendo. Nadie. Con la iglesia, ¿con quién únicamente cuenta? ¿Con el respaldo de quién? De Dios. Eso significa, amados hermanos, que nosotros
debemos de ser un pueblo que estemos permanentemente en oración. ¿Para qué? Para que Dios nos respalde en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Porque más que nunca, ahora, hermano, la iglesia está expuesta a ataques. Ve en internet, hermanos, en lugar de estar viendo TikTok, vean en internet lo que está pasando ahorita con la iglesia. Hermanos que pierden el tiempo viendo esos adefesios de bromas en TikTok. Vea lo que le está pasando ahorita a la iglesia. Vea el plan de la Agenda 2030, hermano. Una agenda peligrosa para la iglesia. La iglesia en el mundo nunca va a encontrar a alguien que la respalde ni la proteja. En el mundo no habrá nadie. ¿Por qué? Porque las mismas escrituras dicen que quien gobierna este mundo es Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Y si gobierna Satanás, la iglesia va a estar protegida. Él mismo la va a atacar, pues. Él mismo va a usar a las autoridades a las que él gobierna para perseguir a la iglesia, hermano. Recordemos la primera iglesia cuando estaba en representación de los apóstoles. ¿Qué pasaba? Toda la plana mayor de los escribas y fariseos estaban en contra de ellos. Ellos pusieron en contra justamente a todo el pueblo para que persigan a la iglesia, hermano. Y es lo que está pasando hoy. Todavía está en poco nivel, en poco porcentaje, pero va a llegar un momento que el mundo entero aborrecerá al cristiano. El mundo entero, hermano. No habrá sitio donde el cristiano pueda esconderse, porque todos estarán confabulados en contra de la iglesia. Pasará un cristiano, y puede ser hasta su mejor amigo. Señores policías, por aquí acaba de pasar un cristiano. Porque la Biblia dice que aún los padres entregarán a los hijos entregarán a los padres. Peor un amigo, hermano. No habrá escapatoria, hermano. No habrá sitio seguro. Entonces, amados hermanos, por eso, amados hermanos, el Señor habla de esta viuda. Ella necesitaba ¿qué? La protección de un juez que le haga justicia. Lo que nos está tratando de demostrar Dios con esta parábola es que nosotros a veces nos equivocamos y buscamos las cosas donde no debemos de buscar, en la mano de los hombres. ¿Cuándo la Biblia nos ha hablado a favor de los hombres que esté a favor de la iglesia? ¿Vale la redundancia? Nunca. A través de este relato lo que Dios nos quiere decir: ustedes que son mis hijos, ustedes que son mi pueblo, porque la iglesia es una mujer, la iglesia es la novia del Cordero. El Señor quiere que ustedes confiemos plenamente ¿en quién? En Él. Y busquemos ayuda solamente en Él y no en los hombres. ¿Me está entendiendo, hermano? Por eso es importante que nosotros como cristianos aprendamos a orar en forma perseverante. Todos los días, hermanos. Así que, hermanos, no se moleste cuando el pastor lo llame a una X hora para hacer algo para el Señor. Para los que nos gusta molestarnos cuando el pastor nos llama, hermano. Seguimos. ¿Qué tipo de problema tenía la viuda? Dice que la viuda, según los estudiosos, porque la Biblia no habla en detalles de cuál era el problema que tenía esta mujer, pero se cree que pudo haber sido un bien raíz, o sea, una casa. Puede ser que esta mujer haya sido atacada por alguien que quería arrebatarle su propiedad que se la hubiera dejado su esposo. Al ya no estar el esposo, a lo mejor alguien que tenía algún vínculo con el esposo se la quería quitar. Como suele ocurrir hoy en día en muchos de estos casos, hermano. Entonces esta mujer
Con ese problema dijo, no, el único que me puede ayudar aquí es el juez. Hazme justicia de mi adversario, porque se convirtió en el adversario la persona que le quiso quitar el bien a la vida. Entonces, amados hermanos, lo que nos dice aquí es que las causas de su problema se asume que puede deberse a un percance por alguna propiedad que pudo haber heredado de su esposo, y que al encontrarse sola sin que alguien saliera en su defensa, salió algún aprovechador que por tener mejor condición social y recursos económicos quiso quitarle la propiedad a la mujer. Bien, es algo de no mucha relevancia, pero que es importante conocer cuál puede haber sido la causa. Nos pasamos a otro punto que dice, ¿qué pidió la viuda al juez? Esto sí es muy interesante. ¿Qué pidió la viuda al juez? La mujer, por la condición en la que se encontraba, no podía encontrar la forma de solucionar su problema. O sea, como era viuda, se asume que era pobre. Y si era pobre, ninguna autoridad le iba a tomar en cuenta. Entonces, mire, sino que ve como su única salida al juez de su pueblo como la autoridad que podía hacer justicia en ello. Amado hermano, pasa también en la iglesia. A veces los hermanos tenemos un sinnúmero de problemas, y me ha tocado a veces escuchar, hermanos, problemas de hermanos. Y a veces, hermanos, por esos problemas buscamos la ayuda y la dirección de los hombres. Y esto es lo que el Señor nos quiere enseñar. Que nosotros no inclinemos nuestra mirada hacia los hombres, sino ¿hacia quién? Hacia Dios. ¿Por qué hacia Dios? Porque Él es el creador de todas las cosas y somos propiedad de Él. A Él nos debemos, a Él nosotros, o de Él nosotros dependemos, hermano. O nosotros dependemos de los hombres. Entonces, hermano. Pero a veces nosotros olvidamos esto, hermano. Y comenzamos, ay, no tengo dinero, tengo que irme a trabajar, voy a irme a, qué sé yo, a Inglaterra, a Francia a trabajar porque necesito dinero para esto. Y no importa dejar la obra del Señor botada. Y ha ocurrido, hermano. Ha ocurrido. Me voy porque allá pagan mejor que aquí en este país. No importa que la iglesia quede botada. Cambias a tu Dios por dinero. Era lo que era lo que casi le pasa, o lo que le pasó a quién, a Abraham. Abraham, Dios le dice, ándate a la tierra que yo te mostraré. Era una tierra vacía, era una tierra que no producía vegetación porque estaba seca. Aquí no hay solución. Me voy donde a mí me parece. ¿A dónde le pareció a Abraham irse mejor? A Egipto. ¿Qué representa Egipto? El mundo. Y es lo que hacemos muchos de nosotros en muchas ocasiones, hermanos. Es más, tenemos hermanos que estuvieron con nosotros y por causa del recurso económico abandonaron a Dios. Y hoy solamente le sirven al Dios dinero con D pequeño. Y ese es su Dios. Ese es el que calma sus necesidades. Ese es el que calma justamente su pobreza, su miseria. No importa a costa de perder mi alma. No, hermano. Dios nos está enseñando que nosotros, como pueblo de Dios que tenemos, Él es nuestra provisión. Él es nuestro único proveedor. Él es nuestro único sustentador. Dios. ¿Cuántos creen esto, hermano? ¿Está seguro, hermano? Denle un aplauso al Señor. Romanos capítulo 2, verso 6.
A ver, alguien que lo lea en voz fuerte. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así es. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. ¿Qué quiere decir esto y por qué se vincula con lo que estoy hablando? Si bien es cierto, hermanos, la viuda le pidió al juez justicia, pero el juez no la daba por amor, la dio porque estaba harto de esta mujer que lo hostigaba. Pero el Señor nos quiere mostrar, si este hombre que es malo le dio justicia a una mujer por insistencia, por persistencia, mucho más que yo soy el Dios de ustedes, yo que soy el Dios santo, el proveedor por excelencia, no les voy a dar justicia. Miren. Por eso Dios va a dar el pago según lo merezcan sus obras. Ese juez recibirá su recompensa, recibirá su pago por la obra que hizo. La viuda, una mujer que quería y tenía sed de justicia, recibirá el pago de acuerdo a sus obras. El relato nos indica que esta mujer no era una mujer perversa, era una mujer humilde, era una mujer sencilla, pero que quizás también de buen proceder. Por eso el Señor lo toma como ejemplo dentro de esta parábola, y esta viuda representa al pueblo del Señor, o sea, a ustedes y a mí, hermanos. Lo que quiere decir, lo que acabamos de leer, es que, hermanos, según nosotros hagamos, recibiremos el pago. Si usted obra mal, recibirá mal. No espere recibir bien. Si usted obra bien, está sembrando para el futuro. Porque lo que siembra es lo que se va a cosechar. ¿O no es así, hermano? Salmos 34:15. Aquí sí viene ya algo cierto, que es lo que muchos cristianos cometen el error, creyendo que por simplemente orar, Dios está obligado a escuchar. A ver, ¿alguien que le dé lectura? Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿Mande? ¿Quiénes son los justos? Repítalo, hermano. Los que hacen la voluntad del Padre, no los del edificio. Los que hacen la voluntad del Padre están perseverando en la asistencia a la iglesia, en obedecer a la palabra de Dios, en trabajar en la obra, en creer en su palabra, en estudiar su palabra. Esos son los justos. Y dice, mira lo que dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. O sea, Dios escucha a la gente que tiene esta condición. O sea, hermano, no es que porque usted sea evangélico, dice, bueno, el día de hoy a esta hora me dio ánimo de orar, voy a orar. Dios está obligado a escucharlo. Se equivoca. Dios oye a los que le aman. Dios oye a los que le obedecen. Dios oye a los que le buscan. Hay gente que ora por orar, pero hay gente que ora por amor, hermano. Son dos cosas muy diferentes. Segunda de Pedro 2, verso 9. ¿Por qué también es importante que el hombre entre en oración? ¿Sí? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El Señor puede
pues sabe rescatar, mire, de tentación, de prueba, a los piadosos. O sea, si nosotros vivimos íntegramente de corazón y buscando hacer siempre lo bueno, no voy a dejar que mi hijo caiga en esa tentación. Ven, hijo, para acá, ven, no te vayas por allá. No quiero que tropiece. Ven acá. Miren lo que está diciendo. Al piadoso, al que busca siempre hacer lo bueno, al que le gusta la paz, al que le gusta ser amigo de todos, amable, no idiota. Sí, hermano. Lo está diciendo, no lo digo yo, hermano. Vuelvo a leer. El Señor pues sabe rescatar de tentación, de prueba, a los piadosos. Y luego miren lo que dice. Y reservar a los injustos. ¿Quién es un injusto? Vamos a ver, quiero que usted lo diga, hermano. ¿Quién es un injusto? Alguien que practica la maldad. Como el juez. Ese hombre, una persona de esas características, hermano. Mire, lo va a reservar el Señor bajo castigo para el día de ¿qué? ¿Cuál juicio? ¿Cuál juicio? Así es, hermano. Quedarán en el castigo de la tribulación. Dice la palabra porque habrá una tribulación como nunca antes la hubo en la tierra. Ese día el hombre se arrepentirá de haber nacido. Se arrepentirá de haberle dado la espalda a Dios. Se arrepentirá de haberse, enfrentado contra Dios. Se arrepentirá de haber hecho tanta maldad, hermano. Preferirá morir, pero no podrá hacerlo. La muerte va a huir de este hombre o de esta mujer. Ese va a ser el sufrimiento que ellos van a tener, hermano, por darle la espalda a Dios. Hermano, decía un predicador, ni a mi peor enemigo yo le desearía esto. La gente ni se imagina lo que será el tiempo de la gran tribulación. Porque si lo supieran, hermano, yo creo que estarían preocupados, hermano. Pero se ve que la gente no entiende de este tema. Porque sigue tan tranquila, hermano. Así es, amados hermanos, por eso la mujer pedía ayuda de justicia donde no debía pedirla. Pero nosotros la vamos a encontrar siempre en el Señor. Él nunca nos va a dejar esperando para después, como hizo este juez injusto con la viuda. El juez injusto, cuando veía a la viuda, dile que no estoy. Pero el Señor, ábrele la puerta, que es mi hijo. Porque Él mismo dijo, ustedes son mi especial tesoro. ¿O no dijo así el Señor? Amén. Somos especial tesoro del Señor. Y Él nunca nos va a negar nada. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dele la gloria a Dios, Señor. Proverbios 17, verso 15. El último de este grupo. Y este también tiene mucha relevancia en cuanto a lo que hoy se está dando, hermano. Quiero que lo lea algún hermano o hermana que haya encontrado, pero con voz de predicador. Vamos. Ya, lea al hermano Mario. 17:15. Dios no soporta dos cosas: que el culpable sea declarado inocente y que el inocente sea declarado culpable. Ajá. Mire esta versión lo que dice. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación ¿a quién? Al Señor. ¿No es lo que hoy más se ve, hermanos? Es lo que más se ve hoy. Las autoridades judiciales, en su gran mayoría, no generalizo, no me gusta generalizar porque por ahí puede quedar uno que por lo menos en algo se sale, pero en su gran mayoría caen en esto, hermano. Para mí va a ser totalmente difícil que las autoridades judiciales tengan salvación, hermano.
Bien difícil, hermano. Una amiga me decía en el trabajo, tú eres bueno para ser abogado, pero para ser abogado tú no sirves porque vives el cristianismo. Y para ser abogado hay que ser corrupto. Así me lo dijo. Entonces, mire, porque ella era hija de un abogado y ella conocía que su padre era corrupto. Vea usted. Entonces, hermanos, por eso les digo, es bien difícil para mí. Por eso no uso la palabra imposible, pero bien complicado, bien difícil. De 10 millones, uno. Eso me pasó a mí con un abogado cristiano. Ah. No tengo testimonio de eso. ¿La vio? Entonces, amados hermanos, es bien complicado. Por eso, mire, esta viuda encontró en un hombre perverso justicia, pero no la encontró rápido, ni siquiera la recibió de buena gana. Ya, coge, ya, llévate tu justicia y ya. Dios no la da así. Dios está atento a salvarnos, a cuidarnos, a protegernos. Pero, ¿por qué cree que el Señor no nos ayuda a cada uno de nosotros? No porque Él no quiera. Si Él está presto a ayudarnos, somos porque nosotros no lo buscamos a Él y buscamos a otros en lugar de buscar al que debemos de buscar. Por eso, amados hermanos, es lo que hoy nos intenta el Señor hacer entender a través de esta parábola. Esta mujer, claro, era inocente, claro, era una mujer que no andaba en maldad, pero se equivocó en el lugar a donde fue a buscar justicia, porque solamente el Rey de Justicia se llama Jehová de los ejércitos. Él es el único. Luego dice el verso 4: durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, que ya lo vimos, pero después pensó, mire, el mismo juez después piensa, mire lo que dice: aunque ni temo a Dios, él reconoció, ni respeto a los hombres. Ni temo a Dios ni respeto a los hombres. O sea, reconocía que él era perverso. Sigamos. 5. Sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, mire que no dice las veces que fue, pero de acuerdo a esto, esa mujer tuvo que haber ido unas 30 veces. Para que este hombre haya estado harto de la viuda, es porque no lo dejaba tranquilo. Lo iba a la oficina, lo esperaba afuera de la oficina, quizás lo cazaba en la casa y estaba ahí viéndolo a qué hora sale. A lo mejor iba a la tienda y allá lo buscaba y ahí estaba, oiga juez, ayúdame. Lo volvía loco. Eso habla de la perseverancia, la persistencia. Nosotros debemos de aprender de esto, hermano. Hermanos, por eso usted y yo, aunque nos digan lo que nos digan, hagan lo que nos hagan, nos marginen, nos ignoren, no deje de servir al Señor, hermano. Porque eso da a demostrar que usted no estuvo por Él aquí, usted estuvo por el hombre. Si se va, usted estuvo por el hombre. No venga con cuentecitos de $, dijo uno, de que, ay, me pasa esto y esto y esto. No. Usted no estuvo aquí por Dios, porque si usted estuvo por Dios, pase lo que pase, nunca abandonaría al Señor. Amén, hermano. Y aquí quiero comparar con algo, dejo el Evangelio para irme con algo de la vida diaria como hacía mi Señor. Cuando usted tiene la enamorada y la enamorada lo insulta y viene, el novio se va, pero ya está el siguiente día de nuevo ahí, a pesar que la enamorada lo insultó. ¿O no pasa así? Pasa así, hermano. Oye, ya todos los días tú vienes, ya ándate de aquí. Y se va. ¿Qué te pasa? Me gritó mi enamorado. Baja al siguiente día, pero voy de nuevo porque la amo. Y va de nuevo. No importa, pegue bate, enamoradita es, ahí estoy. ¿Ah? Nunca se estigó, nunca se cansó, persistió. Pero como es Dios, a quien no lo veo, no importa, me voy nomás, ahí lo dejo. Y esa es la reacción de la mayor parte de la gente que se acercó a Cristo.
de la mayor parte, no de todos, porque si digo todos hasta yo marcharía. Por eso digo de la mayor parte. Somos pocos los que, a pesar de lo que nos hagan y nos digan, permanecemos firmes en los caminos del Señor. Y esto el Señor le está enseñando hoy para que usted no se vuelva como muchos que hoy dicen amar a Dios, pero en realidad no lo aman. Amén, hermano. Amén. Y por último, verso 6. Y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo. Verso 7. Pues bien, le sorprendió al Señor Jesús que una persona de un corazón tan perverso diga estas palabras. Mire, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Es sorprendente que el juez diga estas palabras. Repitamos porque hasta a mí me deja sorprendido. Y el Señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo. Mire, juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? ¿Qué dice usted? ¿Dios hará esperar a sus escogidos? ¿Se da cuenta? ¿Y por qué no le creemos? ¿Por qué no le buscamos? Es lo que el Señor le pregunta hoy, en esta tarde. Usted que dice ser cristiano, ¿por qué no le buscamos? ¿Por qué a veces buscamos las cosas en otro lado y no buscamos donde el Señor? Él no quiere que hagamos lo que la viuda hizo, buscar donde no tenía que buscar. Pero Él sí quiere que hagamos lo que la viuda hizo, persistir como la viuda persistió. ¿Persistir en qué? En la oración. Debemos orar siempre, constantemente. Y eso es buscar en el Señor, hermano. Porque Él está dispuesto. A ver, mis hijos, ¿cuál está pidiéndome? Y resulta que del remanente de Cristo ninguno, porque el uno está en el shopping, el otro está por el mercado, el otro está raspando las ollas, el otro está... y no se acordó. Hermano, este pueblo debe de ser un pueblo de clamor, de permanente clamor, hermano. Por eso es que habemos a veces hermanos que tenemos, oiga, un semblante de, a veces no ser cristiano, hermano. El semblante de un verdadero cristiano es diferente, es alguien con esperanza. Esperanza. Pero a veces usted cree, yo como que no creo. Cuidado, hermano, le esté pasando eso. Alentémonos unos a otros. Dijo Pablo, alentémonos, porque el día está cercano que el Señor venga a buscar a su pueblo. Por eso el Señor quiere que estemos en oración permanente, porque Él viene por un pueblo que lo está esperando. Lo que hoy nos está enseñando el Señor Jesucristo no es solamente algo vinculado con la justicia, es algo vinculado no solo con la justicia, sino con la paz, con el conocimiento, con la sabiduría, con el amor, con el día de la esperanza de su venida. Con todas estas cosas nosotros debemos de buscarle constantemente a Él. Entonces, hermanos, es lo que el Señor quiere que entendamos. ¿Cuántos estamos entendiendo esto, hermano? ¿Cuántos estamos comprendiendo? El juez injusto sabía y conocía del amor de Dios para sus escogidos. Él está consciente de que Dios no hace esperar a sus escogidos. Y nosotros como representantes del Señor debemos de ser pregoneros de esta verdad, hermano.
que Dios nunca desampara a los suyos. Sigamos, verso 8, el último. Y os digo, ¿qué dice el verso 8? Pronto les dará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Cuánto estamos esperando la venida del Señor? Porque en su venida Él nos va a hacer justicia. Él es el juez justo. En Él no hay mentira, no hay abogado que lo soborne, porque Él no se deja comprar con ningún valor económico. No se deja comprar con nada, porque Él es el dueño del oro y de la plata. No hay nada que nosotros podamos hacer para comprar la salvación. No hay nosotros lo que podamos hacer para comprar la moral eterna que vamos a tener en el reino de los cielos, sino que todo lo ganaremos por su infinita misericordia y su infinita gracia. ¿Cuántos creemos esto, hermano? Amén. Pero como que está dudoso, hermano. Solo veo un poco que sí están creyendo, hermano. Pero algunos no creemos, hermano. Es más, me estoy dando cuenta que algunos hasta nos dormimos, hermano. Mucho cuidado. Aún en la tarde estamos con sueño, hermano. Mucho cuidado con ellos. No saben el peligro que está, hermano. Amados hermanos, nosotros debemos de imitar a esta viuda en algunas cosas, en otras no. Y era lo que Jesús quería hacer con sus discípulos, con la audiencia que estaba allí. Que ellos comprendieran que en el reino de los cielos era necesario orar de forma permanente, orar frecuentemente, todos los días, porque el reino de los cielos es un reino de oración. Nosotros somos un pueblo que debemos de estar en permanente oración si queremos que el amor de Dios sea derramado abundantemente en medio de este pueblo. ¿Cuántos lo queremos? Amén. Entonces no deje de clamar, hermano. Siga clamando día tras día. Amén, hermano. Amén. Que la paz del Señor sea con todos.